Amén. Bueno, hermanos, así puestos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan 5, versículo 14. Amén. Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Juan 5, 14 dice, vamos a leer todos a una misma voz, amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, amén. Vamos a volver a repetir. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, amén. Bueno, hermanos, pueden ubicarse en sus sillas. El poder del joven que ora para tomar el control de su mente. Ese es el título, el poder del joven que ora para tomar el control de su mente. Si nos ponemos a analizar en la Biblia, ponemos a buscarnos, hay miles de textos donde nos habla de la oración, amén. Y uno de ellos es Primera de Tesalonicenses, Primera de Juan, el que acabamos de leer, Colosenses 4:2, Jeremías y Salmos 18, amén. La necesidad de orar. A veces nosotros como jóvenes perdemos tanto la necesidad de orar, esa relación con el Señor, el decirle al Señor que tome el control de nuestras vidas, como decía ahorita la hermana Ivette, que tomara el control de nuestra preocupación, porque a veces nosotros somos jóvenes que decimos, bueno, le dejamos todo al Señor, te lo dejamos todo, Señor, pero a la hora de nosotros enfrentar el problema, se nos es muy difícil confiar, amén. ¿A cuántos se nos es difícil a veces confiar y nos parece todo demasiado normal? Y nosotros le decimos al Señor, Señor, pero mira que estoy orando, Señor, mira esto, Señor, escucha mi oración, Señor. Pero a veces nosotros no aprendemos a esperar en el tiempo de Dios. A veces somos muy apresurados y queremos que las cosas sean así y así no son. Ahorita veía un video donde decía alguien que la oración es la clave del éxito. La oración es la clave del éxito, que si yo todavía no tengo el ADN del orar, entonces todavía no siento su presencia. Si nosotros nos ponemos a analizar y miramos en la Biblia esas personas que oraron y que le creyeron al Señor, una de ellas es Samuel. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Samuel? La oración que hizo Samuel, la oración que hizo José. Y como ahorita cantábamos esta canción, Dios no rechaza oración, la oración es alimento. Si nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar y le decimos, Señor, pero por favor necesito que contestes esto, Señor. Nosotros a veces decimos, Señor, pero yo te estoy orando. ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Estamos viviendo una vida conforme a Dios le agrada? Nosotros ahora como jóvenes nos parece todo demasiado normal. Nos ponemos un blue jean porque decimos, no, el Señor no nos está viendo. Es porque estamos perdiendo al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar avivando ese Espíritu Santo y decirle al Señor, Señor, por favor, necesito que tomes el control de mi vida. Necesito, Señor, de que tú llenes cada vacío, cada circunstancia que está ahí. Amén. Y a veces yo escuchaba una canción que es muy bonita que se llama Cuando hay que clamar. No sé si de pronto aquí se saben esa canción que dice, cuando sientas soledad y un vacío en tu corazón y no hay razón para amar, solo hay preocupación. Si en tu vida espiritual tú no ves prosperidad y has dejado de orar, todo es difícil en ti. Hermanos, créame que si nosotros dejamos la oración a un lado, nuestra vida no va a tener éxito. La oración es la pieza fundamental, la clave del éxito, como lo decía anteriormente. Todos los éxitos y el crecimiento de un hombre están ligados a su vida en la oración. Voy a contar un testimonio. Y yo le decía, era el año pasado, yo había salido de estudiar y yo le decía al Señor, yo le decía, Señor, pero si yo soy tu hija, Señor, yo quiero entrar a la universidad. Y yo sabía que era mi mayor anhelo entrar a la universidad. Y yo le decía,
Yo lloraba en mi cama, yo postrada en mi cama le decía al Señor, Señor, pero si yo soy tu hija, si yo te oro, Señor, si yo vivo conforme una vida a ti, ¿por qué no puedo entrar a la universidad? Y quizá mi mamá me decía, Febe, te está faltando más oración, te está faltando más oración. Y nosotros a veces creemos que oramos, pero a veces nuestra fe no es suficiente. A veces nos cuesta creer en nuestra fe. Y en mi momento yo lloraba en mi cama y pasaban las 9, las 10 y yo le decía al Señor, Señor, tú sabes que mi mayor anhelo es entrar a la universidad. Y yo veía todo como tan imposible y yo le decía, Señor, pero me ponía a cuestionarlo y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué, Señor? Hasta que a medida del tiempo pasaron 1, 2, 3 meses y mis compañeros entraban a la universidad y yo decía, pero yo ¿por qué no entro si ellos pueden? Porque yo no soy, yo soy la hija del dueño del oro y de la plata. Y entonces yo no entendía y empezó eso a mi mente, la negatividad. Y yo le decía, Señor, una vez me acuerdo que estaba postrada en mi cama y yo le dije, y escribí un mensaje y se lo mandé a mi tía, donde le decía, tía, no aguanto más, siento que el Señor no me escucha, siento que a veces no es como la voluntad del Señor que yo entre a la universidad. Y mi mamá me decía, Febe, relájese, tranquila, quizás no es el momento, quizás el Señor te tiene para grandes cosas más adelante. Y yo le decía, bueno, ma, yo me relajé, pero sin embargo sentía esa angustia. Y yo le decía, Señor, por favor, necesito que tú llenes mi vida. Necesito que tomes el control de mi vida porque yo me voy a desesperar. Yo no sé qué hacer. Y en ese momento me acuerdo que hice 2 entrevistas y pasé a las 2 entrevistas y por la gracia del Señor estoy estudiando. Esperé en el Señor, me costó bastante. Oré, pero quizás de pronto no era la manera, o de pronto tenía una espinillita, como lo decimos así, tenía una espinilla de la cual de pronto no me dejaba orar más y pedirle al Señor de la manera correcta. Y yo me decía, bueno, se me presentó la oportunidad de venir aquí a Río Negro, a vivir con mi tía, trabajar y estudiar. Es muy difícil trabajar y estudiar. Es demasiado difícil, pero cuando tú le pides al Señor, cuando tú oras fervientemente, cuando tú le dices al Señor, por favor, Señor, necesito ese milagro, Señor, necesito que llenes cada rincón de mi vida, el Señor te responde, pero no es en el tiempo que tú quieras, sino en el tiempo perfecto del Señor. ¿Cuántos creemos que el tiempo es del Señor? Amén. Y entonces me vine para Río Negro, me vine a estudiar, me vine a trabajar. Me acuerdo que una vez yo le decía, yo tan conchuda, tan descarada, yo le decía, Señor, ay, es tan duro trabajar y estudiar. Entonces yo imagino que el Señor diría, pues usted no me estaba pidiendo pues eso. A veces nosotros le decimos algo al Señor y después, cuando ya lo tenemos, cuando ya estamos orando, le decimos, Señor, pero esto. Entonces uno queda como anonadado y yo, Señor, pero hasta que una vez venía de trabajar y me acuerdo que nada más tenía 1.500 pesos para el pasaje y el pasaje cuesta 2.200. Y yo le decía, yo venía por ese camino, pero llorando, y tenía apenas un chococono que me habían regalado. Y yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Vendo el chococono o me pongo a cantar o qué hago? Y ya eran como las 7 o las 8. Y me acuerdo que yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué me abandonaste? Y es porque a veces nosotros somos tan inconscientes, no estamos perseverando en la oración. A veces nos cuesta tanto tener esa relación con el Señor. A veces esto es lo que nos quita el tiempo.
nosotros estamos pegados, pasamos 1, 2, 3 horas, pero realmente ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le decimos al Señor que aquí estamos? Aquí estamos, aquí está nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a hablar con nuestros amigos? A veces hablamos de pronto cosas que no son, cuando realmente lo único que necesitamos es tener esa relación y esa comunión con el Señor. Cuando nosotros no tenemos esa relación con el Señor y se nos hace muy normal no orar, es porque de verdad no estamos bien con el Señor. Cuando a nosotros se nos hace muy normal hacer las cosas del mundo, es porque nuestra vida no está conforme al Señor le agrada. Y hermanos, quizá no sé por qué les estoy diciendo esto. Yo tenía preparado aquí en mi libro otra cosa. Pero a cada una de las visitas que está acá, a cada una de las personas que está acá, quiero decirles que el orar, el ser fiel al Señor paga. A mí nunca se me va a olvidar las palabras de mi mamá que me decía: Febe, si tú le eres fiel al Señor, todo va a pagar. Y ahora yo me aferro a esa palabra. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo siempre voy a confiar en el Señor. Aunque a veces las circunstancias de la vida, aunque a veces el problema, tu agobiación, aunque a veces la circunstancia sea más grande, nosotros siempre debemos decirle al Señor que nos ayude. Siempre debemos de decirle: Señor, por favor, escúchame, porque si de algo yo estoy 100% segura es que el Señor nos escucha. El Señor nos escucha y Él es como el Padre. Él es el Padre que nos abraza, que nos hace sentir bien, el Padre que nos hace reflexionar y que nos hace decir: hija, tranquila, Patri, tranquila, Madeley, tranquila, yo tengo el control de tu situación. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creerle al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto orarle al Señor? ¿Por qué nos cuesta tan siquiera estar 10 minutos en una relación con el Señor? Amén. Quiero que se pongan en sus pies y que la directiva, no sé si sea posible, coja a algún amigo y haga una oración por el amigo. Créanme que ustedes han escogido el mejor lugar y que yo sé que aunque ustedes estén mal, aunque ustedes se sientan mal, aunque ustedes crean que no van a perseverar, aunque ustedes crean que todo se les derrumbó y que su preocupación, su angustia es más grande que todo, siempre, siempre alaben al Señor, siempre adoren al Señor, porque Él es el dueño del oro y de la plata, si tú no tengas un peso en el bolsillo. Amén. Vamos a cantar esta canción que dice: alaba